Hola, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy hablaré acerca de la irretroactividad de la jurisprudencia, así como los tipos de jurisprudencia que existen en nuestro país a raíz de la reforma al Poder Judicial de la Federación en junio del año 2021. Antes teníamos tres maneras de hacer jurisprudencia, que era reiteración de tesis, contradicción de criterios y sustitución de tesis. A partir de la reforma de junio de 2021, quitamos la sustitución de tesis y agregamos la jurisprudencia por precedentes obligatorios. Pero vayamos por orden y para entender esta situación de la jurisprudencia. ¿Qué es lo que debemos de entender por jurisprudencia? Les quisiera compartir una presentación que pues estaba llevando en mi clase de Derecho Procesal Administrativo. Esta presentación, aclaro, no la hice yo. Es una presentación, un material que nos pasó mi maestra de Derecho Procesal Administrativo, la doctora Irina Reyes Murillo, así que el crédito de la presentación que les voy a compartir es de ella completamente. El día de hoy solo me quería compartirles esta información y espero que sea de utilidad para ustedes. Entonces, decimos que la jurisprudencia es la interpretación que hacen los órganos jurisdiccionales al aplicar la ley a un caso concreto que le es sometido por las partes para decidir una controversia. Siendo esto así, la jurisprudencia es lo que va a marcar un precedente para los demás jueces. Es decir, si la Suprema Corte, que es nuestro tribunal más alto de nuestro país, emite una jurisprudencia, esta tiene que ser obligatoria para los demás jueces que estén abajo de ellos. Y ahí vamos también a ver ahorita un poquito acerca de la jerarquía que tiene la jurisprudencia, pero también en su momento hablaremos de la irretroactividad de la jurisprudencia. Entonces, una vez que sabemos que la jurisprudencia es la interpretación que hacen los jueces de alguna ley o un caso en concreto, seguimos. Decimos que en México, a partir de junio de 2021, con la reforma, vamos a tener tres tipos de jurisprudencia, que es por precedentes obligatorios, reiteración de tesis y por contradicción de tesis. Reiteración y contradicción creo que es la más conocida y si quisieran saber cuáles son, vayan a mis primeros videos, ahí les explico cuál es. Pero bueno, reiteración de tesis es cuando hay cinco tesis en el mismo sentido, sin una en contrario, eso crea una jurisprudencia por reiteración. La contradicción de tesis es cuando una sala o un tribunal tiene una interpretación y otra sala tiene otra interpretación, entonces hay una interpretación encontrada y se toman las dos para saber cuál va a ser el criterio que tiene que prevalecer. Pero sobre todo lo que me gustaría que nos enfocáramos es acerca de la jurisprudencia por precedentes obligatorios. Bueno, aquí está el punto. La jurisprudencia no se aplicará en forma retroactiva en perjuicio de persona alguna. ¿Y esto dónde lo vamos a encontrar? Esto lo vamos a encontrar en el artículo 17 de la ley de amparo, último párrafo. Así tal cual viene en la ley de amparo, y nos dice que la jurisprudencia no se aplicará en forma retroactiva en perjuicio de persona alguna. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un criterio que acaba de salir, imaginemos que ustedes están en un juicio, tienen un juicio activo y hay un criterio, o sea, que dice que te beneficia o sea, lo que tú estás promoviendo, hay una jurisprudencia en ese momento o no la hay, en la cual la interpretación de la ley, así como está en la ley, te tiene que beneficiar. Tal vez en el proceso del juicio, porque muchas veces los juicios son tardados, llega una jurisprudencia nueva y esa jurisprudencia hace una interpretación a los preceptos legales que en su momento te pudieron haber ayudado y dicen que se tienen que interpretar en el sentido de perjudicarte. Si este fuera el caso, como la jurisprudencia es posterior, su emisión es posterior a la fecha en que tú promoviste tu demanda, no te la podrían aplicar, porque si bien es cierto que todavía no tienes una sentencia, no tienen por qué aplicarte la nueva porque tú lo hiciste en un momento en el que todavía no había. Esa es la manera que podemos entender que la jurisprudencia no tiene efecto retroactivo. Entonces, ojo con ello. Y también, bueno, también esto aplicaría si ustedes ya tienen una sentencia que fue favorable a ustedes, porque un precepto legal era ambiguo, pero ustedes ya tuvieron el beneficio. Si llega una jurisprudencia nueva, esa jurisprudencia nueva no puede revertir los efectos que su sentencia ya tenía. Así que el hecho de la irretroactividad es actuar sobre lo pasado. Entonces, si una disposición nueva, es decir, una jurisprudencia nueva, te afecta a ti como particular, no te lo tienen que aplicar, pero al contrario, a lo mejor a ti te beneficia esta nueva interpretación y ahí sí te la podrían aplicar pues para que te beneficie. Esa es
el principio de retroactividad aplicado a la jurisprudencia y como les digo, lo podemos encontrar en el artículo 217, último párrafo de la Ley de Amparo de nuestro país. Y pues seguimos un poquito más para ahora sí ver qué son la jurisprudencia por precedentes obligatorios. Bueno, aquí si nos vamos a la Ley de Amparo en su artículo 216, n- nos dice esta jerarquía. Existe la reiteración, precedentes obligatorios y contradicción y quienes lo pueden emitir. La reiteración de tesis la emite tribunales colegiados de circuito. Precedentes obligatorios lo emiten Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno y salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea la primera o la segunda. Y la contradicción de tesis lo emite Suprema Corte en pleno, en salas y plenos regionales. Los plenos regionales son aquellos, a ver, disculpen. Los plenos regionales son los que antes se le llamaban plenos de circuito. Y esto también es nuevo con la reforma. Y también los tribunales colegiados de apelación antes se llamaban tribunales unitarios. Entonces, solo para que tengan eso en mente. Entonces, aquí luego tenemos los obligados a cumplir las jurisprudencias. Las jurisprudencias tienen un orden jerárquico. Si viene del Pleno, es obligatorio para todos los tribunales que estén abajo del Pleno. Las salas de la Suprema Corte, plenos regionales, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación y el juzgador de distrito, los juzgados de distrito. Si la emite las salas, ya no aplica hacia arriba. Es decir, una jurisprudencia que emita la sala de la Suprema Corte no puede aplicar para el pleno. Esa es nada más si lo quiere aplicar la Suprema Corte, que lo aplique. Igual, si es un pleno regional, no va a aplicar para las salas ni para el pleno. Si la emite un tribunal colegiado de circuito, no aplica para los plenos, para las salas ni para el pleno de la Suprema Corte, sino desde la que se emitió hacia abajo. Es la lógica de la aplicación de la jurisprudencia. Ahora bien, dice que las jurisprudencias en pleno o las jurisprudencias en el pleno de la Suprema Corte y las salas son obligatorias para las autoridades jurisdiccionales de la Federación y para las entidades jurisdiccionales de las entidades federativas, es decir, hacia abajo. Los plenos regionales igual, aplica para las autoridades jurisdiccionales de la Federación, de la región y las de las entidades federativas de la región. Las jurisprudencias de los tribunales colegiados de circuito aplican para las autoridades jurisdiccionales de la Federación del Circuito y lo mismo para las entidades federativas del circuito. Y aquí ahora sí está, ¿cómo vamos a entender nosotros la jurisprudencia por precedentes obligatorios? La jurisprudencia por precedentes obligatorios está establecida en el artículo 222 y 223 de la Ley de Amparo y habla acerca de cuando la emite el Pleno la Suprema Corte y cuando la emiten las salas. Si la emite el Pleno, para que se considere que hay jurisprudencia por precedentes obligatorios, tiene que tomarse por 8 votos, a la mayoría de 8 votos. Recordemos que en el Pleno de la Suprema Corte hay 11 ministros. Si la toman si 8 ministros por lo menos votan en ese sentido, en ese momento se estaría creando jurisprudencia por precedentes obligatorios y entonces generaría la obligatoriedad para respetarse en el futuro por todos los demás órganos jurisdiccionales. Y ahora, si fueran salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe de ser 4 de los 5 de cada sala y de ahí hacia abajo, como ya veíamos en esta diapositiva. Y ahora, ¿qué pasa? Los tribunales colegiados de circuito emiten la jurisprudencia por reiteración. Tiene que ser unánime, es decir, los 3 jueces del tribunal colegiado de circuito tienen que emitir esta votación para que sea considerado jurisprudencia. Y ahora, si fuera en salas, tiene que si fuera un tribunal colegiado de circuito, tiene que haber 5 resoluciones emitidas sin ninguna en contrario. Así que esos son los criterios para cuando queremos hablar de la jurisprudencia por reiteración. Y aquí, si nos damos al artículo 225 y 226, nos habla acerca de la contradicción de criterios, quién las puede emitir, es los tribunales colegiados de circuito, los plenos regionales y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ahí tienen el fundamento legal que nos dice el 225, la jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia. Las contradicciones de criterios resueltas serán resueltas por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el Pleno de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales cuando tienen que dilucidarse de criterios contradictorios entre los tribunales colegiados de circuito. Es decir,
La contradicción de tesis es cuando hay una contradicción entre los órganos de menor jerarquía. Por ejemplo, el Pleno de la Suprema Corte va a resolver una contradicción que haya entre la primera sala y la segunda sala. Las salas de la Suprema Corte van a interpretar acerca de las contradicciones que hayan entre plenos regionales y los plenos regionales van a establecer jurisprudencia por contradicción de criterios sobre los criterios discrepantes que haya de los tribunales colegiados del circuito. Y ese sería, a grosso modo, bueno, sería a grosso modo un poquito acerca de la reforma judicial. Entonces ya sabemos que la jurisprudencia no tiene efecto retroactivo, así como nuestro artículo 14 constitucional nos habla de la irretroactividad de las leyes en perjuicio de persona alguna. En ese sentido, tendríamos que también nosotros aplicar la irretroactividad de la jurisprudencia con fundamento en el artículo 217, último párrafo de la ley de amparo. Si quisieras saber muy bien así de qué va tal cual la irretroactividad de la ley, ya no la jurisprudencia, te voy a estar dejando un video que te estará apareciendo por aquí para que vayas, lo veas, me comentes qué te parece. Y también aquí, si tienes alguna duda, no dudes en comentármela, que yo con mucho gusto te la respondo. Gracias por estar aquí. Cuando lleguemos a 1000 suscriptores, voy a rifar o 3 libros o códigos de Amazon o de Mercado Libre. Así que ya sabes, suscríbete y cuando lleguemos a los 1000 suscriptores ya les estaré diciendo cómo participar. Sin nada más que agregar, nos vemos en el siguiente video.